Gracias. Muchas gracias a la gente de Alabanza. Muchas gracias a los ujieres. Gracias a las intercesoras. Gracias a la gente de la oración antes del culto. Quiero aprovechar este tiempo para darle gracias a cada ministerio. Ya lo hicimos el domingo pasado, pero fue el pastor el que lo hizo. Así que hoy quiero tomarme estos minutitos para darle gracias por el servicio que dan en la casa del Señor. Es un honor hacerlo en el lugar donde nos toque servirle al Señor. Es un honor. Yo sé que en el corazón de cada una de las personas que están sirviendo dentro de la iglesia, si me olvido de algún ministerio, lo pido perdón por eso, sí, es mi memoria nada más. Pero agradezco que el Señor haya traído personas que quieran servir en su casa y formamos un gran equipo de hermanos en la fe que le amamos al Señor y con los dones que Él nos da, servirle a Él. Así que gracias a cada uno de ustedes. Quiero que podamos orar ahora, sí. Quiero que inclines tu rostro ahí de manera reverencial y le entreguemos al Señor lo que Él nos va a hablar en esta mañana, sí. Padre amado, en este momento, Señor, yo de todo corazón te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Sé que tu palabra, Señor, así como tú la envías, así cuando es predicada tal cual está escrita, va y hace lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y en este momento cada uno de ellos te está orando a ti, Señor. Te está pidiendo que seas tú el que le hables, así que hónranos con eso, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender tu palabra y el que nos va a iluminarla en esta mañana para una mejor comprensión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un versículo que está en Romanos 5:1. Ese va a ser otro versículo del cual vamos a hablar en esta mañana. Romanos es un libro de doctrina, básicamente es un libro muy hermoso. La gente que estuvo estudiando vocacional puede dar fe que eso es así. Lo vimos versículo a versículo durante 16 lecciones. El libro de Romanos tiene 16 capítulos, así que fue un tiempo de transcurrir en la palabra de Dios muy, muy bendecido para cada uno de nosotros que tuvimos ese privilegio de hacerlo. Romanos habla de una doctrina que es la doctrina de la justificación. Pablo se tomó el tiempo de escribir una carta a la iglesia de Roma explicando esto, explicando la hermosa doctrina de la justificación. Y más que nada a partir del capítulo 3:21, todo el capítulo 4, hasta llegar al capítulo 5, donde iniciamos nuestro versículo del cual sale el mensaje de hoy, él explicó sobre la justificación. Explicó punto por punto que la salvación no es por obras, que la salvación no se merece, que la salvación no es causa del mérito que yo pueda haber hecho en mi vida, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios, así como lo volvió a repetir en Efesios Pablo mismo. Entonces, después de explicarnos desde el versículo 21 del capítulo 3 al todo el capítulo 4, llegamos al capítulo 5. Y ahí vamos a ver 8, vamos a decirle regalos, beneficios, no sé qué otra palabra usar más, de la salvación. De estar justificados pues por gracia por medio de la fe. Hay 8 que los voy a nombrar simplemente. En el versículo 1 vemos que el primer beneficio de la salvación, el primer beneficio o regalo que recibimos por medio de la justificación es tener paz para con Dios. En el versículo 2 está otros 2 beneficios. El primero es que tenemos entrada por la fe a esa gracia. Recibimos gracia. Lo tercero está ahí al final del versículo 2, dice, tenemos la esperanza de gloria. En el versículo 3 y 4 nos habla de que en las tribulaciones podemos gloriarnos. Ese es otro beneficio de la salvación. Podemos tener gozo en medio de cualquier situación, inclusive las adversas. Versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Al final del versículo 5 dice el Espíritu Santo nos fue dado. Y qué regalo más maravilloso que eso, ¿verdad? Versículo 9 dice que seremos salvos de la ira.
Versículo 11 nos dice que hemos recibido la reconciliación. Por supuesto, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder tocar cada uno de ellos. Me voy a centrar solo en el versículo 1 de Romanos, que es paz para con Dios, que es lo que recibimos como beneficio, como un regalo adicional a la salvación, es que tenemos paz para con Dios. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, dice Pablo. O sea, todo lo que te dije desde el 3:21 y todo el capítulo 4, ¿entendiste? ¿Estás justificado por la fe? Sí. Ahora, justificado pues por la fe. Te voy a decir lo que viene después, dice Pablo. Tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe resume todo lo anterior dicho por Pablo. Ahora que lo podés comprender, ahora que lo podés valorar, ahora que entendés la necesidad que tenía de ser justificado y la incapacidad que tenías vos de justificarte a vos mismo, entendiendo que es por gracia y por fe y es un don de Dios, ahora tenés paz para con Dios. Y dice esa palabra tenemos, eso está en tiempo presente, es hoy. Si fuiste salvo, hoy tenés paz para con Dios. No es un día. Si nos esforzamos mucho, si nos portamos bien, si obedecemos la palabra de Dios, algún día vamos a llegar a tener paz para con Dios. No. Dice hoy, fuiste salvo, recibiste la justificación por fe. Hoy tenés paz para con Dios. Y esa palabra, como dije, está en presente. Y esa palabra no es una tranquilidad psicológica, no es paz mental, bueno, ahora estoy tranquilo, ahora estoy cómodo. No se trata de eso, ¿sí? Acá Pablo no nos está hablando de eso. No son sentimientos, no es una paz subjetiva, es una paz objetiva, basada en un hecho concreto. Y ese hecho concreto es el que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Normalmente queremos involucrar los sentimientos cuando hablamos de paz. Dios va a traer paz a tu corazón, ya no vas a estar preocupado. Dios va a traer paz a tu corazón, ya no va a haber problemas en tu vida y demás y demás. Lo que Pablo está hablando acá no habla de ningún sentimiento, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es una paz subjetiva, no es como yo me siento, no es lo que yo pienso, es un hecho real, es una paz objetiva, y esa paz viene por medio de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver eso, vamos a ir desarrollando eso, ¿sí? Es la paz que tanto necesitábamos en nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. La justificación fue por la fe puesta en la obra de Jesucristo, ¿sí? Y eso establece una nueva relación entre el creyente y el Dios Santo. Y esa nueva relación está basada en la paz que hay entre ambas personas, Dios y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la relación previa que teníamos, todos los seres humanos que pisamos la faz de la tierra, a excepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos los demás, nuestra relación inicial con el Dios Santo y Creador es de enemistad. Estamos enemistados, somos enemigos de Dios, estamos en guerra con Dios. Esa es la relación normal de cada persona con el Creador, con el Dios Santo. Romanos 5:10 nos dice eso. Nos dice, o Pablo le dice a la iglesia de Roma, ustedes estaban siendo o fueron, pues si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Y Pablo dice ahí una promesa mucho más, estando reconciliados seremos salvos de su vida. Eso va de la mano. Si sos reconciliado con Dios, si tenés paz con Dios, es porque fuiste justificado con Dios. Y si fuiste justificado, tu salvación es eterna. Entonces Pablo nos dice primeramente que debemos comprender esta realidad. Porque si yo no comprendo lo que yo era antes con Dios, yo no voy a poder entender ni valorar lo que ahora Dios me está dando a través de Jesucristo, a través de poner mi fe en Él, a través de arrepentirme de nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. Todo ser humano, vuelvo a repetir, todo ser humano que haya pisado esta tierra
es constitutivamente enemigo de Dios. Fuera de la salvación, todos estamos siendo enemigos de Dios. Y esto no tiene nada que ver con lo que vos sientas, ¿sí? Bueno, vos podés decir, no, pero yo no me siento enemigo de Dios, yo no le odio a Dios y sé que Él también me ama. Pero la palabra de Dios dice, fuera de la salvación, fuera de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe completa en Jesucristo y en su obra, fuera de que el Señor me haga nacer de nuevo y me dé su Espíritu Santo, fuera de eso estoy o soy un enemigo de Dios. Estoy en guerra contra Dios y Dios está en guerra contra el pecador. Esa es una realidad que está en la Escritura y vamos a verlo hoy. Vamos a ver bastantes versículos que aclaran eso. No son versículos bonitos, no son versículos motivacionales, no son versículos que se usan en el coaching para motivar a la gente, para levantar a la gente, pero son realidades que están en la palabra de Dios y vos y yo debemos de tener muy en claro esto. Y cuando tenemos muy en claro todos los pasajes que vamos a ver ahora, vas a empezar a valorar lo que el Señor hizo por vos, ¿sí? ¿Cómo se demuestra que está enemistado? ¿Cómo se demuestra que el mundo entero está enemistado con Dios? La forma clara es que aborrecen su palabra. Todo ser humano fuera de la salvación odia la palabra de Dios. Odia la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la sana doctrina. No estoy hablando de predicaciones que te digan que vos no vas a hacer más cola, vas a hacer cabeza, que todo lugar donde pise la planta de tus pies va a ser tuyo. No estoy hablando de ese tipo de predicaciones motivacionales. Estoy hablando de una predicación expositiva de la palabra de Dios, donde nos diga la verdad de quiénes somos nosotros y quién es Dios, y nuestra necesidad del Señor, y nuestra incapacidad de ser salvos por nosotros mismos, de nuestra necesidad de que Él nos haya salvado, porque si no estábamos condenados al infierno. Ese tipo de predicaciones, el ser humano no creyente, el ser humano que todavía no nació de nuevo, aborrece y aborrece con todo su corazón. Le aburre, no quiere leer, no les gusta, por supuesto. Y no debe sorprendernos eso, ¿sí? Porque el ser humano, vuelvo a repetir, fuera de la salvación, aborrece a Dios. Y por supuesto que va a aborrecer también su palabra. En Jeremías 6:10 vemos un versículo. Tenemos muchísimos versículos, por cuestiones de tiempo no vamos a verlo, por supuesto. Te voy a dar un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde muestran la animosidad de la gente hacia la palabra de Dios. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? Está hablando el Señor a través del profeta. He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Y vos podés decir, no, yo no odio la Biblia, yo no odio la Biblia. Yo decía eso, ¿verdad? Yo cuando no era creyente, yo decía, yo no odio la Biblia. Está todo bien, ¿verdad? No quiero escucharla nomás. Y ahí está diciendo eso, no la amaba. Yo no la amaba, por supuesto que no la amaba. No deseaba como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. No la amaba. No la amaba porque yo era un inconverso, yo no le amaba al Señor, por supuesto que no amaba su palabra. Y en 2 Timoteo 4:3, Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos donde esto va a ir aumentando fuera de la iglesia. Antes por pudor la gente ya no decía por pudor por la Biblia, aunque no era creyente, nadie hablaba mal de la Biblia, cuidaban mucho sus palabras, aunque sea por temor de que haya alguien allá arriba que me castigue. Bueno, eso va a ir acabándose conforme vayan pasando los años y la gente más y más va a empezar a blasfemar sobre la palabra de Dios, va a empezar a tergiversar la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo hace casi 2000 años. Cuanto más estamos en esos tiempos ahora mismo. Y Pablo le dijo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, no van a querer escuchar una predicación de la palabra de Dios. Se le va a hacer muy tarde, muy cansino, me da ganas de dormir, no quiero escucharla. Y va a ocurrir lo que dice más adelante.
sino que teniendo comezón de oír, dice. Le vas a molestar en el oído una predicación correcta de la palabra de Dios, exponiendo quién es el ser humano y exponiendo quién es Dios. ¿Nunca escucharon cuando alguien pone las uñas por el pizarrón? ¿Verdad que es un sonido que afecta mucho al oído? De esa manera le afecta al no creyente cuando se predica la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, negate a vos mismo y seguime. Cuando Jesús dice, poné la otra mejilla. Cuando Jesús dice, orá y amale a ese que te hizo mal. Esos son como rechinar de las uñas por el pizarrón para una persona que lastimosamente todavía no le conoce al Señor. Eso es lo que le da comezón de oír. Y entonces, le decía Pablo, entonces se van a levantar, se amontonarán, dice ahí, maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Personas que le digan lo que quieren oír ellos. Personas que le digan que Dios le ama así como es, que Dios te ama incondicionalmente, que no te necesitas arrepentirte ni cambiar tu estilo de vida, que Dios lo único que quiere es bendecirte, sanarte, prosperarte. Y se levantan esos maestros mucho más en estos tiempos. ¿Y quiénes son los que oyen ese tipo de predicación? Son las personas que no quieren oír su necesidad de arrepentimiento y su necesidad que tienen de entregarse por completo al señorío del Señor y Salvador Jesucristo. Así que no debemos de sorprendernos, la palabra es clara y esto se va a cumplir, se está cumpliendo y se va a cumplir siempre. Nada va a pasar que esté en la palabra de Dios que no se cumpla. Todo lo que se dijo ahí se va a cumplir y es cuestión de que abras los ojos y abras tus redes sociales y te vas a dar cuenta que esto se está cumpliendo ahora mismo. Personas que tergiversan la palabra de Dios para hacer que las personas estén a gusto cuando le escuchan. ¿Se entiende? Yo puedo venir y pararme acá y hacer que todos ustedes salgan gritando, saltando, felices en sus corazones, diciéndole y tergiversando los versículos para que ustedes se sientan los mejores del mundo y que lo único que Dios quiere en el cielo es que vos te vaya bien. Pero como esa no es una realidad, yo no puedo hacer eso porque yo voy a rendir cuenta delante de Dios de lo que me paré a decirle a su grey. Ustedes son las ovejas de Él. Él es su pastor. Nosotros que nos paramos acá simplemente somos portavoces de la palabra de Dios y tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros muy, muy grande en la cual vamos a rendir cuentas. Yo no puedo tergiversar jamás la palabra de Dios. Yo debo de predicarla tal cual está escrita, no queriendo acomodar para que vos te sientas bien. Te vas a sentir bien, por supuesto, cuando el Señor te sana tu corazón escuchando la verdad, no porque yo tergiverse la palabra de Dios. La naturaleza del ser humano caído es odiar a Dios y esa naturaleza se manifiesta odiando primeramente su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra quién es Dios. Y como odiamos a Dios, odiamos todo lo que tiene que ver con Dios. Por naturaleza, el pecador odia la verdad escrita y odió la verdad encarnada. Y eso lo vemos hace 2000 años, ¿verdad? Con Jesucristo, que era la verdad. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 5:10 decía, éramos enemigos de Dios. Esa es la realidad de cada uno de los seres humanos fuera de la salvación. El versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Claro que sí, todos anduvimos en ese tiempo, en algún tiempo en esa situación. Lo que no nos dábamos cuenta era en la situación que estábamos. Siguiendo la corriente de este mundo, dice, siguiendo su influencia, todo lo que hacían las personas yo también lo hacía, ¿verdad? Y el ser humano está corrompido, ¿sí? La naturaleza pecaminosa es una realidad en todos los seres humanos que nacen en esta tierra. Se corrompen al nacer, nacen corrompidos, no tienen que pecar para ser pecadores.
pecan porque son pecadores. Es un resultado nada más del pecado, de tu naturaleza caída. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, debes de mejorar mucho, Nicodemo, para entrar al reino de Dios. Jesús le dijo, no, debes nacer de vuelta. No hay otra forma. Necesitas nacer de nuevo. Esto que vos ves ahora, esta naturaleza, debe ser abolida y yo te voy a dar una nueva naturaleza. Eso es lo que básicamente Jesús le dijo en Juan 3 a Nicodemo. Y es una realidad que se cumple y se cumplió en cada uno de nosotros que somos salvos. Dios, por medio de la fe puesta en Él, como un regalo de gracia de parte de Él, nos dio un corazón nuevo, nos dio su Espíritu Santo, nos dio una naturaleza que ahora sí podemos amar a Dios, podemos amar su palabra, queremos obedecerla a Él y todo lo demás. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan en los hijos de desobediencia. ¿Quién es esto? Primera Juan 5:19 nos dice, ¿quién es este príncipe de la potestad del aire? Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, decía Juan. Nosotros, la iglesia, somos de Dios. Eso lo sabemos. Él nos compró con su sangre, ¿sí? Nos dio su Espíritu Santo. Somos de Él. Pero el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Y de ahí Dios quiere rescatar a la gente. Y de ahí Dios nos rescató primeramente a nosotros. Nosotros somos claro ejemplo de que Dios hace esto, ¿sí? Hay personas que lastimosamente viven bajo la influencia del mundo, de Satanás y de su carne. Los tres enemigos con los cuales las personas no creyentes batallan durante su vida. El rechazo a la Biblia, el rechazo a la palabra de Dios nunca es intelectual, ¿sí? Nunca es, bueno, voy a estudiarlo y voy a encontrar un error. Quiero estudiar, quiero encontrar un error, voy a estudiarlo y no me cierra porque aquí no dice lo que dice acá. Nunca es intelectual, ¿sí? Siempre es basado en el corazón pecaminoso del hombre. No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque me confronta. No me gusta esto, o sea, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Y porque tengo que dejar mi pecado. Siempre corresponde, el rechazo a la palabra de Dios corresponde a la naturaleza pecaminosa. Nunca de manera intelectual, no porque soy un gran pensador, estoy sobre la palabra de Dios y miro y digo, no, eso no me cierra. Siempre esas palabras o esas frases no me cierran, no estoy de acuerdo, todas esas nacen de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y esa animosidad en contra de la palabra de Dios, ese rechazo a la palabra de Dios es tan poderoso en los no creyentes, tan poderoso que es residual en los creyentes también. Nos queda, ¿cuántos ya están abolida su naturaleza pecaminosa? ¿Cuántos ya no luchan con el pecado? Ninguno, ¿verdad? Todos vamos a luchar con el pecado durante toda nuestra vida. La ventaja que tenemos ahora es que podemos vencer el pecado. Conforme obedecemos, vencemos al pecado, vencemos la tentación. Esa es una ventaja que no tiene una persona que no es creyente, pero todos seguimos batallando. Y vemos eso, una persona que se convierte recién, es muy difícil que quiera asistir a un curso de estudio de la palabra de Dios. Es muy difícil que lea la palabra de Dios y ame la palabra de Dios porque es un bebé todavía. Necesita ir creciendo. Conforme maduramos, ya no batallamos con quedarme dormido, con que me parece aburrido, con que hago bibliomancia y veo dónde me toca un versículo y solamente ese leo para cumplir durante el día porque el pastor me dijo que tengo que leer las palabras todos los días. Ya no luchamos con eso conforme vamos madurando, pero normalmente como es residual el odio hacia la palabra de Dios en los creyentes, queda ese vestigio de eso todavía. Debemos de batallar con eso aún siendo creyentes y decir no, apago la tele y leo su palabra, dejo esto y leo su palabra porque yo sé que necesito de su palabra. Yo no lo hago para cumplir con Dios, yo no leo la palabra para que Dios esté contento conmigo, yo hago eso porque yo necesito su palabra, porque es pan para mi vida. Sí, Jesús lo puso muy fácil y todos conocemos el pasaje. No solo de pan vivirá el hombre, dice, ¿verdad? Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y toda palabra que salió de la boca de Dios, que Dios quería que vos sepas, está escrito aquí adentro, desde Génesis hasta Apocalipsis.
todo lo que vos necesitas saber. Así que ese odio a la palabra de Dios es residual en nosotros, debemos ir batallando y conforme vamos madurando, amamos más la palabra de Dios y no vamos a perder el tiempo en otras cosas, vamos a querer seguir aprendiendo de su palabra. Pero en el no creyente es completamente dominante para ellos. No pueden luchar con eso para poder leer. Están totalmente vencidos con respecto a eso. Y esa muestra que Dios está en guerra con ellos y que ellos mismos están en guerra con Dios. Deuteronomio 32, 21. Y ahora les voy a dar un par de pasajes donde habla de que Dios está airado sobre el impío. Deuteronomio 32, 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Así está enojado Dios con el pecador, ¿sí? Esta es la relación que tiene el pecador con Dios. Josué 23, 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, es decir, si yo desecho, desobedezco o resisto a su palabra, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado que ellos no lo hagan. Y si ellos leyeron y no lo hacen, están diciendo: Señor, te equivocaste, Señor, no me agrada este versículo, Señor, no me agrada este mandamiento. Yo voy a hacer lo que a mí me parece que está bien, correcto. Entonces, dice, la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Segunda de Reyes 22:13 dice: id, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra vosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos ha escrito. La resistencia a la palabra de Dios es resistencia a Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. Y Dios reacciona con ira a todo aquel que rechaza su palabra. Isaías 5:24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devorará la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué vas a hacer eso? Porque esto va a ocurrir, Señor. Bueno, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y lo hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Uno de los ejemplos más claros de esta aberración o repulsión hacia la palabra de Dios lo encontramos en el pueblo elegido por Dios, Israel mismo. En Romanos 9:3 nos dice Pablo, derrama su corazón en oración a la iglesia de Roma y le dice: si es por mí deseara mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él decía: tengo un pesar por los israelitas, me duele en el corazón que si fuese posible me voy yo al infierno y que ellos se salven. Mostraba el pesar que tenía en el corazón por el destino de Israel y la conducta de Israel. El versículo 4 dice: ¿quiénes son sus parientes según la carne? Que son los israelitas. Escuchen bien las bendiciones que tenían los israelitas, ese pueblo elegido por Dios desde Abraham. Escuchen bien, ¿cuáles fueron las bendiciones que ellos recibieron fuera de todos nosotros? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso Dios depositó en su pueblo Israel. Todas esas cosas. Y ahí está la promulgación de la ley, esa es la palabra de Dios.
Y no vemos un pueblo más desobediente que el pueblo de Israel en las Escrituras. Ellos demuestran realmente la condición de enemistad que tiene una persona que no es salva con Dios, ¿sí? Ellos resistían la palabra de Dios, rechazaban y cuando tenían oportunidad la desobedecían sin dudar. Isaías 13:9 dice: aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 63:3 dice: he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie habla conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre, dice el Señor. Isaías 66:15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Jeremías 21:5: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor, con enojo e ira grande. Nahum 1:2: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Esa palabra adversario es enemigos, ¿sí? Y guarda enojo para sus enemigos. Esa es la condición de los no creyentes, ¿sí? No es bueno el panorama, ¿sí? Si miramos así, está fea la situación, pero esa es una realidad. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto no es lo que a mí se me ocurrió. Esto está escrito y el Señor es fiel a su palabra. Esta es la relación del no creyente con nuestro Dios y Salvador. Él está enojado con el no creyente. Y un día va a descargar su ira en el infierno por los siglos de los siglos. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Efesios 5, versículo 6, Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le citó muchísimas conductas que ellos deberían de haber dejado ya. Pero como había maestros que se levantaron conforme a su concupiscencia, le decían y minimizaban el pecado en ese lugar. Y Pablo le dice: no, nadie os engañe con palabras vanas. Ojo, si alguien te está usando el oído con una predicación que lo único que quiere es motivarte, cuidado con eso. Si lo único que escuchás de una persona es el amor de Dios y nunca escuchás de la ira de Dios, la justicia de Dios, su santidad, cuidado con eso. No se dejen engañar con palabras vanas. Y Pablo le decía a los efesios: porque por estas cosas, por la desobediencia y por el pecado, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchas personas se van a levantar en el último tiempo. Muchas iglesias pseudo cristianas liberales, diciendo que bueno, Dios no es tan malo al final, Dios te ama así como soy, todo lo que había dicho hace un momento. Eso no es real, señora, hermano, hermana. El Señor ama al mundo en un sentido, por eso envió a Jesucristo. Pero para que Él te ame a vos personalmente, Cristo debe estar en vos. O si no, ya vimos todos los versículos de cuál es la relación entre una persona que no tiene a Cristo en él, una persona en la cual el Señor mira y me ve a Raúl, me ve a mí. La única relación que yo puedo tener con Él es de enemistad diferente. Eso es lo que significa que estamos paz para con Dios, que fuimos reconciliados por medio de la obra de Jesucristo, que ya Dios no necesita estar enemistado con nosotros, de hecho ya no lo está. ¿Y por qué ya no lo está? Porque Él ya no te ve a vos.
Él le ve a Jesucristo, su Hijo, su unigénito, en vos. Y su Espíritu Santo te dio para que more dentro de vos. Ahora recordá siempre, por favor te pido, que esa reconciliación y esa paz fue por medio de Jesucristo. No fue por algo que vos hiciste o dejaste de hacer. Fue por medio de la obra de Jesucristo. Fue por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso cantábamos hace rato la última adoración que decía: digno es Jesucristo de recibir toda honra, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado. Ya lo dije y lo repetí en varias prédicas. La canción que se canta en los cielos, nos cuenta Apocalipsis 5, la canción que se canta en los cielos es dirigida hacia Dios, el propulsor, el generador de la salvación, y al Cordero que fue inmolado. A ellos sean la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Porque necesitábamos que un Cordero sea inmolado, porque vos y yo no podíamos pagar por nuestros pecados. Tenía que venir otro, vivir la vida que vos y yo no pudimos vivir, morir la muerte que vos y yo merecíamos, recibir el castigo que vos y yo merecíamos, para que hoy día podamos arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Jesucristo, y entonces la justicia de Él, de su vida perfecta, nos sea acreditada a nosotros, y nuestros pecados sea puesto a Él en el madero, y Dios derrame todo lo que nos dijo en su palabra que va a hacer. Derramó su ira sobre la vida de su Hijo Jesucristo en esa cruz, para no tener que derramar esa ira sobre vos ni sobre mí. Cristo pagó esa deuda. Por eso las últimas palabras de Cristo fueron en la cruz. ¿Cuál fueron? Consumado es. ¿Se acabó? Él nos dijo, bueno, ahora falta menos, ¿sí? Ahora ya 90% hecho. Ayúdenme con el 10% para poder ver si logramos que este sacrificio sea aceptado a Dios. No, Él dijo, se acabó. La deuda cancelada. Y esa deuda cancelada nos es regalada a cada uno de nosotros como un don gratuito de Dios, y eso se llama salvación. Y lo recibimos por gracia y por fe, entendiendo lo que Jesús hizo y entendiendo quiénes somos nosotros y lo que merecíamos nosotros. De otra manera no vas a poder recibir esa salvación. Si vos pensás que ayudaste en tu salvación portándote bien, si vos pensás que ayudaste en tu salvación porque no eras tan malo como ese de la tele o ese que está en Tacumbú, hermano, hermana, no estás entendiendo todavía el mensaje. Tu condición, por más bueno moralmente que haya sido antes de tu salvación, era la de directo al infierno por un pecado. Cuanto más toda una vida de pecado, 26 años de pecado en mi caso, hasta que el Señor me salvó. Cuanto más estaba condenado. Colosenses 1:20 dice que por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Reconciliar consigo todas las cosas. Dios Padre estaba haciendo por medio de Jesucristo, reconciliando consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué cosa? La paz por medio o mediante la sangre de Jesús en la cruz. ¿Paz con quién? Paz mental, paz en tu corazón, tranquilidad, comodidad. No, paz para con Dios. Paz entre el pecador y el Dios Santo. De esa manera fuimos reconciliados con Dios. No hay otra forma, hermano, hermana, no hay otra forma. Él ya no está enojado con nosotros, Él ya no está airado con nosotros, Él ya no promete juicio, Él ya no promete ardor de fuego en el infierno, ira. Todas esas cosas fueron derramadas sobre Cristo. Y para todos aquellos que creemos en su obra y nos arrepentimos de nuestros pecados,
esa deuda fue saldada por completo y eternamente. 2 Corintios 5, 17, el versículo muy conocido, muy conocido. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde debo estar para que todo lo que demás se cumpla? ¿Dónde debo estar? ¿A quién debe ver Dios en vez de verme a mí? A Cristo. No es tu buenas obras o lo bien que vos te portaste o lo mucho que ayudas en la iglesia. Damos gracias, recién di gracias por la obra de cada uno de ustedes dentro de la iglesia. Pero la salvación no se trata de eso. Eso es un resultado de que soy salvo y estoy tan agradecido con Dios que le quiero servir en cualquier lugar donde Dios me ponga. Pero al que está en Cristo, nueva criatura es. Dios te hizo una nueva creación, creó tu corazón de cero. Era un corazón de piedra que odiaba a Dios, odiaba su palabra, odiaba sus mandamientos, no podía obedecerlos, naturaleza caída. Pero Dios dice que te hace una nueva criatura si es que estás en Cristo. ¿Y cuáles cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas? La enemistad con Dios se acabó. El aborrecimiento hacia su palabra se acabó. La ira que Dios prometió y va a cumplir sobre cada pecador en nuestra vida quedó atrás. Las cosas son nuevas o son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas? Lo que le nombré en el capítulo 5, la esperanza de gloria, la paz para con Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, el Espíritu Santo nos fue dado, somos salvos de la ira de Dios, hemos recibido la reconciliación y tenemos gozo en medio de las tribulaciones, no importa la situación en que estamos, todas esas cosas son las cosas nuevas. No es que Dios, porque vos venías a su iglesia y sos pobre o no tenés muchos recursos, ahora sí Dios te va a dar todo lo que vos siempre soñaste, vas a ser millonario y vas a vivir sano por toda tu vida. No se trata de eso. Acá y todo lo que ustedes lean en la palabra de Dios siempre apunta a la salvación. Siempre apunta a la salvación porque la salvación es lo más importante que puedes recibir de Dios. Todo lo demás son añadiduras y Dios la da si le place y si no le place estamos siguiendo con gozo en el corazón porque nos dio lo más importante que es la salvación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Mi relación con Dios ahora es nueva. Es una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Y el 18 que dice, y esto, ¿qué cosa? Que las cosas son hechas nuevas, que nuestra relación ahora es diferente. Esas cosas y esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? ¿El ser humano que se esfuerza? No te alcanza. Proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fuera de Él no hay reconciliación. Con Él hay reconciliación. Y aparte de eso, tenemos todas las bendiciones que le cité en Romanos 5, ¿sí? Estamos reconciliados con Dios. Dios ya no promete castigarnos ni enviarnos al infierno. Tenemos una relación nueva con el Señor. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Venimos a la iglesia, cumplimos con Dios, marcamos tarjeta, nos vamos a casa, leemos la Biblia tal vez de vez en cuando y trato de vivir una vida moralmente correcta. ¿Es suficiente eso? No, Dios ahora te dice, yo te salvé, vos no podías, yo lo hice todo, por medio de la fe que pusiste en Jesucristo, la fe que Él mismo nos dio también. Ahora, lleva este mensaje a otras personas. Dice, nos dio el ministerio de reconciliación. Ahora vos que escuchaste, no sé si la primera vez, o rememoraste lo que ya entendías o conocías, ¿entendés todo lo que Dios hizo? ¿Por qué estamos en paz para con Dios? ¿A qué se refiere esa paz? ¿De dónde Dios nos rescató? ¿Cuál es mi relación ahora y cuál era la anterior? Ahora, Dios te dice, yo quiero que vos lleves este mensaje a otras personas. Él nos dio el ministerio de reconciliación, versículo 19. ¿Cuál es el ministerio de reconciliación? Si querés decirle a alguien, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. ¿En qué sentido? En que mi pecado fue pagado por Cristo.
en que cuando creí mi pecado fue imputado a Él y el castigo que yo necesitaba recibir lo recibió Él por mí, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿sí? Esto no es me sugirió o me dijo, si te place o si te nace contarles a otros lo que yo hice. No, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y el 20 es espectacular, porque dice, así que, ya que nos encargó la palabra de reconciliación, somos representantes o embajadores de Cristo. ¿Cristo está acá en la tierra? No, Él está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él dejó a su iglesia acá en la tierra y le encomendó y le encargó y le mandó que prediquen sobre este ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que vos debes predicar a las personas que están alrededor, explicarle por qué necesitan un Salvador y explicarle quién es el Salvador y qué hizo ese Salvador. Y el Espíritu Santo es el que va a obrar en el corazón de cada una de las personas que Él quiere, para que entiendan y para que se conviertan. Y el 21 es el Evangelio en un solo versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No quiere decir que Cristo cometió algún pecado, ¿sí? Por favor, Dios no comete pecado, Cristo no cometió ningún pecado. Lo que significa es que por nosotros, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Dios imputó a Él nuestros pecados y castigó a Cristo como si Él hubiese vivido mi vida, como si Él hubiese cometido mis pecados. ¿Se entiende? No que Él haya pecado, Él es el Santo Cordero de Dios, sin mancha y arruga, que fue entregado antes de la fundación del mundo, pero en la cruz vimos la consumación de esa promesa. Y Dios trató a Cristo en la cruz como si Él hubiese vivido mi vida. Y lo castigó y derramó su ira durante 3 horas, desde las 12 hasta las 3. Silencio, tinieblas en el cielo, silencio absoluto. Y Cristo bebiendo la ira de Dios que debía ser derramada por nosotros por los siglos de los siglos, eternamente en el infierno. Él la bebió completita. Y después de eso dijo esa famosa palabra que ya dije: consumado es. La copa estaba vacía. Bebió absolutamente por completo lo que yo y vos merecíamos beber. Esa es la realidad ahora, hermano, hermana, para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Somos sus hijos, somos sus amados, somos hermanos de Cristo, coherederos con Él. Esa es nuestra relación de ahora. La ira de Dios fue eliminada. Jesucristo la tomó por completo para cada uno de los que creemos en Él. Para las personas que no hacen eso, para las personas que no nacieron de nuevo, todo eso sigue. Y lo único que hacen es lo que dice Hebreo: acumular ira, más ira, más ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, donde Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero hermano, hermana, el mensaje más hermoso que puedes escuchar en este día es que Cristo pagó por vos y vos ya no necesitas pagar nada. La deuda quedó absoluta y completamente saldada para cada uno de los que creemos en Él. Romanos 5:1 vuelvo a decir: tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él es el reconciliador. Él es el príncipe de paz. Él es el que hizo posible que haya paz entre un pecador y un Dios santo y justo. El estatus enemigo en Juan 10:36 muestra cómo
Los fariseos judíos odiaban a Cristo y Cristo le hace esta pregunta en Juan 10:36. Esta es una ilustración del estatus de enemigos, ¿sí? De la animosidad que tiene el ser humano caído hacia el Dios. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora, quiero que te pongas a pensar un segundito. Si vos vas a ver memes o videos de burla de alguna religión, siempre van a ser en contra del cristianismo. Siempre. Nadie está haciendo TikTok, videos o memes en contra de Buda, de otras deidades, pseudo deidades. No, la animosidad siempre va en contra de Jesucristo, porque Él es el único y verdadero Dios. Y el ser humano, como es pecador, ¿a dónde va a apuntar todo su odio? Es hacia Jesucristo. Ninguna otra religión está siendo masacrado como son los creyentes, misioneros en África, en China, muertos por Cristo. Ninguna otra religión tiene esos mártires, porque a nadie ni le interesa las otras religiones, porque todo entre ellos, sí, yo te acepto, vos me aceptás, no hay problema. Mientras que nuestro mensaje no impida que yo diga mi mensaje, tenemos liberalidad de religión, dicen entre las otras religiones, pero el cristianismo no es así. El cristianismo es la única verdad y el cristianismo hace a un lado todas las demás religiones y la pone dentro de la palabra herejías, religiones falsas. La única y verdadera es la que Cristo, como Señor y Salvador, enviado a la tierra a morir por los pecadores. Que la Biblia es la palabra de Dios, que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero y no hay otro Dios, ni siquiera cerca de Él. A Jesucristo lo llamaron blasfemo porque decía que era el Hijo de Dios. Aunque todos los pecadores no van a atreverse a decir eso, esa es la situación en la cual están. Toda persona no nacida de nuevo es blasfema en contra de Jesucristo. Y a pesar de todo eso, en Juan 14:27, Jesús dijo estas palabras, hermosas palabras en el aposento alto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya no es tiempo para tener miedo. Ya no tenemos que tener miedo a ese Dios justo y santo que va a traer juicio y justicia a la tierra, derramando su santa ira sobre cada pecador. Ya no tenemos que tener miedo, ni nuestro corazón debe estar turbado, porque Jesucristo nos dio la paz verdadera. Paz entre un pecador caído y un Dios santo. Ese es el ofrecimiento que Jesucristo nos da. Y la obra de Jesucristo nunca más va a ser repetida, porque ya no es necesario que alguien repita esa obra, porque Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Jesucristo. Por eso le dio la resurrección al tercer día. Ahora, esta paz que es objetiva, esto no es si me siento o no me siento bien, si acepto o no acepto, si me parece o no me parece. Esta es una realidad que está en la palabra de Dios. Y cuando yo comprendo esta realidad que está en la palabra de Dios, que es objetiva, que no depende de nadie más, sino de Dios y su promesa para salvar, y de Jesucristo y su obra, cuando yo entiendo eso, ahí viene la paz subjetiva. Ahí empiezo y digo, ya no, mi corazón ya no está turbado, ya no tengo miedo, me siento en paz para con Dios. Eso fluye después de comprender de que esa paz vino por medio del Señor de Jesucristo. Somos herederos de Él. Romanos 10:14. En el 13, primeramente. Pablo dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Lo sabemos? Es una realidad. Es lo que pasó con cada uno de nosotros. Por eso somos salvos. Porque invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Y dijimos, Señor, salvanos. Dijimos como ese publicano orando en el templo, golpeando el pecho, Señor, sé propicio de mí, un pecador. No me puedo salvar a mí mismo. Invocamos el nombre del Señor y seremos salvos. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Sí? ¿Alguien puede ser salvo si no invoca el nombre del Señor Jesucristo? No. No hay otra forma de ser salvo si no es invocando el nombre del Señor Jesucristo para salvación.
Pero es muy interesante el versículo 14 en adelante, como Pablo le dice a la iglesia de Roma, es cierto esto, es una realidad, ahora yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer en este plan de salvación que Dios hace, que Dios predispuso para que la gente sea salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? Es imposible. ¿Y cómo creerán de quien no han oído el mensaje de salvación, el evangelio? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermano, hermana, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Debemos llevar este mensaje, porque si no, tu vecino, tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu mamá, tu papá, sea quien sea, no va a poder ser salvo si no escucha el mensaje del evangelio. ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? El versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y para ser enviados, ¿qué debemos hacer? Simplemente leer y saber que somos ministros de reconciliación. Y ya sos enviado. ¿Sabés cómo fuiste salvo? ¿Le diste gloria a Dios por ello? Bueno, ahora es el tiempo de que vos compartas ese mensaje. Como está escrito, cuán hermoso está en Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué cosa? La paz, la paz. La paz de Dios. Esas son las buenas nuevas. Que ahora mi relación con Dios cambió. Ahora puedo estar en paz con Dios. Mis pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Hermosos son los pies. Dios lo considera valioso a cada persona que predica su mensaje a otra persona que necesita oír. Necesitamos entender esto. En Efesios 6:15 habla de la armadura del cristiano. Desde el versículo 11 habla de la armadura del cristiano. Todos conocemos el pasaje. Pero en el 15 dice que debemos de calzar nuestros pies ¿con qué cosa? ¿Con el evangelio de qué? De la paz. De la paz de Dios. No para que vos estés tranquilo, en paz y vivas tu vida tranquilo, cómodo. No, es para que Dios te oprima tu corazón y te diga, ¿ves? ¿Ves cómo estabas? Ahora mirá a mi Hijo Jesucristo en la cruz. Ahí pagué yo por tus pecados. Si vos confías en eso y te arrepentís verdaderamente, genuinamente, yo te perdono. Y ahora sí podemos estar en una relación de paz. Bendecidos son los... Tienen que estar prestos, quiere decir preparados para compartir este mensaje de paz con otras personas. Y como lo leímos en Romanos, son bendecidos, son de mucha estima para el Señor la gente que hace esto, predica ese evangelio. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Por medio de Él vino la paz al mundo. Isaías 9:6, entre muchos de los nombres que iba a recibir el Mesías, que iba a venir, dice, el último, ¿cuál es? Es el príncipe de paz. Si necesito paz, ¿a dónde voy? Bueno, voy al príncipe de paz. Él me va a dar paz. ¿Cómo? Creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos estar en paz con Dios jamás. Porque en el mejor de los días, que mejor te portes, en el día que vos digas, en este día me parece que muy pocos errores cometí, le alabé al Señor, le hice palabra, oré. El mejor día que vos puedas tener en tus propias obras es como trapo de inmundicia delante de la santidad que Dios requiere para el ser humano. Es imposible para nosotros mismos. Pero cuando yo entiendo eso, no tengo aflicción en mi corazón y miedo, lo que tengo es gratitud, porque entiendo que sí, la obra de Cristo sí me da acceso a eso y pongo mi fe en Cristo y le doy gloria a Dios por eso. Cristo fue enviado por Dios a la tierra para pagar la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos hacerlo. Y en Romanos 4:25 dice, por medio de su resurrección, nosotros fuimos justificados, resucitados para nuestra justificación. Y ahora sí podemos hacer como dice el escritor de Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y misericordia para recibir el pronto socorro que tanto necesitamos ahora que entendemos. Quiero que te pongas de pie y oramos
Para finalizar, porque tenemos Santa Cena ahora. Nuestra paz fue asegurada por el Príncipe de Paz. Él pagó la deuda que no podíamos pagar. La razón por la que tenemos paz con Dios es porque Cristo hizo la obra que nosotros no podíamos hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por esa obra. Vamos a participar de la Santa Cena en este tiempo, Señor. Qué mensaje oportuno para este momento, Señor. Entender tu obra, entender lo que vamos a compartir ahora, Señor, como hermanos en tu iglesia. Entender que la salvación no se recibe por merecerlo, no se recibe por obras, es por gracia, por fe. Es porque Cristo hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Y recibió el castigo que yo merecía, Señor. Por eso yo te agradezco, Padre. Porque ahora vos me mirás a mí y le ves a tu Hijo santo, puro, obediente, perfecto. Por eso ahora vos me podés decir nación santa, pueblo adquirido, comprado con esa sangre preciosa por ti mismo, Señor. Tú nos podés llamar ahora coherederos con Cristo Jesús, Señor, de todas las bendiciones que vimos en Romanos 5 y aún muchos más, Señor. Solo nos resta agradecerte, vivir nuestra vida en gratitud hacia esa obra magnífica que hiciste. Y por supuesto, entender que somos embajadores de ese mensaje. Debemos clamar a la gente y cuanto más a los que están alrededor nuestro, Señor, que se reconcilien con Dios. No aguar el mensaje del Evangelio, sino contarles la verdad de su situación, pero contarles las buenas nuevas que podemos recibir a través de la obra de Jesucristo. Te amamos, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.